Hola, queridos miembros de la familia Historias del Alma. Hoy les traemos una romántica historia de amor, así que comencemos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia significativa. La llovizna caía suavemente sobre las bulliciosas calles de Nueva York, proyectando un velo de niebla sobre los relucientes rascacielos. Vera Grace bajó del viejo autobús, su desgastado paraguas verde temblaba con cada ráfaga de viento frío. A sus 26 años, no destacaba entre la multitud, su cabello castaño recogido con pulcritud, sus dulces ojos azules y un abrigo fino deshilachado en los hombros, pero su sonrisa, aunque suave, tenía un encanto peculiar, como si reflejara resiliencia y compasión. Vera se detuvo ante la verja de hierro de la mansión Cole, un imponente edificio de paredes blancas inmaculadas y un jardín cuidado con esmero. Respiró hondo, intentando calmarse. Era una gran oportunidad, un trabajo de niñera para el hijo de Jonathan Cole, director ejecutivo de Cole Enterprises, el conglomerado inmobiliario más poderoso de la ciudad. Si la contrataban, ahorraría lo suficiente para perseguir su sueño, abrir una guardería benéfica para niños huérfanos, niños como ella, que crecieron sin nadie a quien llamar familia. Vera se crió en un orfanato a las afueras de Nueva York. Su infancia estuvo llena de largos y solitarios días y noches de lágrimas silenciosas, sin nadie que la recogiera después de la escuela. Sin embargo, esas dificultades la forjaron en una persona fuerte, siempre buscando alegrar a los demás. Amaba a los niños, no solo por su inocencia, sino porque sabía lo que se sentía necesitar a alguien que la escuchara, alguien que la tomara de la mano cuando el mundo parecía demasiado vasto. La puerta se abrió y un mayordomo de mediana edad la condujo al salón principal. El interior de la mansión Cole dejó a Vera maravillada, techos altos, candelabros de cristal relucientes y pinturas abstractas en las paredes. Pero enseguida se concentró, pensando en el motivo de su visita, la entrevista. Jonathan Cole estaba sentado tras un escritorio de ébano en su estudio, con la mirada penetrante escudriñando el currículum de Vera Grace. A sus 32 años, era la viva imagen del éxito, un brillante director ejecutivo, rico y atractivo, de cabello oscuro y profundos ojos grises. Pero tras su apariencia perfecta se escondía un corazón congelado desde hacía mucho tiempo, un matrimonio roto hacía 5 años, cuando su exesposa lo abandonó y su hijo Noah, sin explicación alguna, dejó una cicatriz incurable. Ya no creía en el amor ni en promesas para siempre. Noé, el hijo de 4 años de Jonathan, era la única luz en su vida. Pero esa luz se estaba apagando. Noé era brillante y sensible, pero temía ser abandonado. Hablaba poco, se sobresaltaba en sueños y no se encariñaba fácilmente con los desconocidos. Jonathan amaba profundamente a su hijo, pero su exigente trabajo y sus dolorosos recuerdos le hacían dudar sobre cómo conectar con Noah. Intentó contratar niñeras, pero ninguna le duró. Algunos renunciaron porque Noah no cooperaba. A otros los despidieron porque Jonathan dudaba de sus motivos. El currículum de Vera hizo que Jonathan frunciera el ceño. Sin título prestigioso, sin contactos importantes, solo una niña huérfana trabajando como niñera autónoma. Parecía demasiado pura, demasiado perfecta en teoría, y eso le hizo sospechar. ¿Sin ambición? ¿O es que la disimula bien?, se preguntó, tamborileando ligeramente con el dedo sobre el escritorio. No quería a un extraño en su vida privada, sobre todo cuando había construido muros para proteger a Noah, y a sí mismo, de más dolor. El mayordomo llamó a la puerta anunciando la llegada de Vera. Jonathan se levantó, se ajustó la chaqueta y salió con una expresión gélida. Acabemos con esto de una vez, pensó. Vera estaba sentada frente a Jonathan en la amplia sala, con las manos entrelazadas para ocultar su nerviosismo. Era más alto de lo que había imaginado, con una presencia imponente que la hacía sentir pequeña. Su voz era baja y cortante al comenzar la entrevista. Señorita Grace, ¿cuánto tiempo lleva trabajando de niñera?, preguntó Jonathan, con la mirada penetrante, como si intentara adivinar. 4 años, señor, respondió Vera con voz suave pero clara. He cuidado a muchos niños, desde bebés hasta primaria. Me encanta este trabajo. Emitió un leve zumbido mientras hojeaba su expediente. Sin título en educación infantil, sin contactos importantes. ¿Qué te hace pensar que eres la persona indicada para mi hijo? Vera no se inmutó. Sostuvo la mirada de Jonathan, aunque su fría mirada la hizo estremecer. No tengo un título universitario de lujo, pero sé lo que necesitan los niños.
No solo cuidados básicos, sino atención genuina. Creo que puedo ayudar a Noah a sentirse seguro. Sus palabras hicieron que Jonathan se detuviera. Había algo en su tono, sincero y desprevenido, que lo inquietó. No quería a alguien que pudiera conmoverlo tan fácilmente, ni a él ni a Noah. «Hablas bien», dijo. Su voz tenía un matiz de sarcasmo, pero necesito pruebas, no promesas. Vera asintió, sin discutir. Sabía que la gente como Jonathan no confiaba fácilmente, y no lo culpaba. Solo esperaba una oportunidad para demostrar su valía. La entrevista fue interrumpida por el sonido de unos pasos diminutos. Noah apareció en la puerta, su cabello oscuro, sus grandes ojos redondos, escudriñaban la habitación. Llevaba pijama y aferraba un viejo osito de peluche. La voz de Jonathan se suavizó al instante al levantarse y acercarse. «Noah, ¿qué haces aquí? Vuelve a tu habitación, deja que papá hable». Pero Noah no escuchó. Se acercó a Vera en silencio, con los ojos brillando de una forma extraña. Para asombro de Jonathan, Noah le tomó la mano, aferrándola con fuerza con sus pequeños dedos, como si temiera que desapareciera. Puedes contar una historia», susurró, con una voz tan suave que era casi inaudible. Vera sonrió y se arrodilló a su altura. «Claro, cariño. ¿Qué te gusta? ¿Piratas o superhéroes?» Noah dudó un momento y luego dijo, «Una historia sobre una madre». Sus palabras congelaron la habitación. Jonathan se puso rígido y sus ojos se oscurecieron. Vera percibió la tensión, pero respondió con dulzura. «Muy bien, te contaré una hermosa historia sobre una mujer que ama a su hijo más que a nada en el mundo». Noah asintió y luego hizo algo inesperado. Apoyó la cabeza en el hombro de Vera y susurró, «Es como mamá». Esas palabras que da son grabadas en el corazón de Jonathan. Nunca había visto a Noah conectar así con nadie, ni siquiera con él. Vera acarició suavemente el cabello de Noah, su mirada era cálida, pero con un tinte de tristeza. Comprendía el anhelo de una madre. Ella misma lo sintió. No le hizo promesas a Noah, pero la determinación la invadió. Quería ayudar a este chico, aunque fuera un poco. Jonathan se quedó allí, luchando con sus emociones. Una parte de él quería despedir a Vera de inmediato. Era demasiado peligrosa, no porque tuviera segundas intenciones, sino porque podía hacer que Noah, e incluso él, dependieran de su presencia. Pero al ver a Noah tomarle la mano, con los ojos brillantes como si hubiera encontrado algo valioso, Jonathan no pudo negar la verdad. Ella fue la primera en acercarse a su hijo. «Bien», dijo Jonathan con voz fría, pero menos cortante. «Está contratada. 1 mes de prueba. Pero recuerde, señorita Grace, no se exceda en sus funciones. Esto es un trabajo, no una familia». Vera asintió, aunque un destello de tristeza se reflejaba en sus ojos. Entendía que Jonathan protegía a Noah, pero su distanciamiento la hacía sentir como una forastera. «Lo entiendo, señor Cole», respondió ella. En los días siguientes, Vera empezó a trabajar en la mansión Cole. Rápidamente se ganó la confianza de Noah. Contaba historias, jugaba con rompecabezas y escuchaba sus palabras vacilantes. Vio que Noé no solo necesitaba cuidados. Necesitaba sanación. Su miedo al abandono se había arraigado profundamente en su alma. Una vez, cuando Noah le preguntó, «¿Te quedarás para siempre?», Vera solo sonrió, sin atreverse a prometer. Sabía que la vida nunca fue tan sencilla. Jonathan, aunque intentaba mantener la distancia, no pudo evitar fijarse en Vera. La vio trasnochando preparando los juguetes de Noah, vio su paciencia cuando el niño hacía berrinches. Una vez la sorprendió sentada en el jardín, con la mirada perdida y una expresión melancólica. Se preguntó qué estaría pensando, pero lo descartó rápidamente. «Solo es la niñera», se dijo. Vera estaba sentada junto a la cama de Noah contándole la historia de un conejo que había encontrado su hogar. Su voz era suave, como una canción de cuna, arrullando a Noé hasta que se durmió con una extraña sonrisa en los labios. Pero al terminar la historia, sus ojos se entristecieron. Recordó su propia infancia. Noches soñando con una familia que viniera a buscarla, un sueño que nunca se hizo realidad. Ella no lo sabía. Desde la puerta, Jonathan observaba,
su mirada fija en su rostro, en la ternura que le mostraba a Noah. Su corazón se conmovió, un sentimiento que creía muerto hacía tiempo. Pero se dio la vuelta y regresó a su habitación, murmurando para sí mismo: «No seas tonto, Jonathan. Ella no pertenece aquí». La lluvia había parado, pero el cielo neoyorquino seguía nublado, como si reflejara el estado de ánimo de Jonathan Cole al salir del despacho del abogado. Esa noche recibió la noticia de que su abuelo, Edward Cole, fundador de Cole Enterprises, había fallecido en el hospital tras un derrame cerebral. Edward no fue solo el hombre que guió a Jonathan hacia el mundo de los negocios. Fue su único apoyo emocional durante los sobresaltos de la vida. La muerte de su abuelo fue una profunda pérdida para Jonathan. Tras el funeral, la lectura del testamento lo dejó con la sensación de que todo lo que había construido se derrumbaba. En una habitación de madera con poca luz, el anciano abogado, el señor Harris, leyó una condición inesperada del testamento con voz firme y baja. Jonathan Cole debía casarse y formar una familia estable en un plazo de 3 meses a partir de la fecha de publicación del testamento. De no hacerlo, el control de Cole Enterprises se transferiría a Victor Cole, hermano de Edward Cole. El nombre Victor hizo que Jonathan apretara los puños. Su tío Victor, hermano de su abuelo, era un hombre avaricioso con un pasado plagado de escándalos. Hace más de una década, las manipulaciones financieras de Victor casi llevaron a la empresa a la quiebra. De no ser por la oportuna intervención de Edward, Cole Enterprises habría dejado de existir. La idea de que el conglomerado, el legado de su familia, que sustentaba a miles de empleados, cayera en manos de Victor, agobiaba a Jonathan. No podía permitir que eso sucediera, no solo por el honor de su abuelo, sino por Noah, su hijo de 4 años, quien merecía un futuro seguro. Pero la condición del testamento se clavó como un cuchillo en el corazón ya helado de Jonathan. ¿Matrimonio? Después de lo que había soportado con su exesposa, una mujer impulsada por la ambición que los abandonó a él y a Noah sin mediar palabra, había jurado no volver a casarse jamás. Para él, el amor era un engaño envuelto en promesas vacías. No lo creía y se negó a arrastrar a Noah a una familia artificial solo para cumplir un testamento. De vuelta en la mansión Cole, Jonathan se encerró en su estudio, con una botella de whisky brillando bajo la luz de la lámpara. Miró por la ventana, donde la oscuridad envolvía el jardín. Se le pasaron por la cabeza varias opciones, pero las descartó. ¿Contratar a una actriz? Demasiado arriesgado. Podrían filtrar el secreto o exigir más. ¿Buscar un socio para un matrimonio ficticio? No. Las mujeres de su círculo venían con ambición y segundas intenciones. Necesitaba a alguien de confianza, alguien sin motivos para traicionarlo o herir a Noah. La risa clara y alegre de Noah desde el jardín sacó a Jonathan de sus pensamientos. Salió al balcón y miró hacia abajo, donde su hijo jugaba con Vera Grace, la niñera contratada hacía menos de un mes. Bajo la suave luz de las luces, Vera se arrodilló junto a Noah, ayudándolo a construir un castillo de madera. Su sonrisa era amable, sus ojos se iluminaron mientras Noah describía con entusiasmo a los guerreros que custodiaban el castillo. Noah rió, una risa inusual que Jonathan casi había olvidado. La imagen le dio un vuelco el corazón. Noah nunca se había sincerado así con ninguna niñera. Con Vera, el niño parecía haber encontrado un refugio, alguien que escuchaba sus trivialidades sin juzgarlo. Jonathan se dio cuenta de algo. Vera no era solo la niñera de Noah. Era la única persona en su vida en ese momento sin motivos ocultos. No le importaban el dinero ni el poder, como se notaba en cómo rechazaba los pequeños regalos que le ofrecía el mayordomo. Ella realmente se preocupaba por Noah, y lo más importante, no tenía motivos para traicionarlo. La idea la encendió como una chispa. Vera Grace. Ella podría ser la respuesta. Vera estaba limpiando la suciedad de las manos de Noah cuando llegó el mayordomo, informándole que el señor Cole quería verla en el estudio. Sorprendido, Jonathan rara vez la llamaba directamente, solía comunicarse a través del mayordomo o con breves notas. Le acarició el pelo a Noah y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Volveré pronto, cariño. Juega con tu osito de peluche, ¿vale? Al entrar al estudio, Vera percibió una atmósfera pesada. Jonathan estaba sentado tras el escritorio de ébano, con una mirada penetrante pero con un matiz inusual. No su habitual distanciamiento, sino una tensión indescriptible.
Le hizo un gesto para que se sentara, pero Vera optó por ponerse de pie, con las manos fuertemente entrelazadas. Señorita Grace, empezó Jonathan en voz baja y tranquila. Tengo una propuesta para usted. No tiene nada que ver con sus deberes de niñera, pero necesito que me escuche. Vera asintió, aunque el corazón le latía con fuerza. No sabía qué esperar, pero su tono la inquietó. Se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda como para ocultar sus emociones. Mi abuelo acaba de fallecer. Su testamento exige que me case y forme una familia estable en 3 meses. Si no lo hago, Cole Enterprises pasará a manos de mi tío Víctor, un hombre que destruiría todo lo que mi familia ha construido. Vera escuchó en silencio, intentando comprender el peso de sus palabras. Sabía que Cole Enterprises no era solo una empresa. Financiaba programas sociales, incluyendo algunos para huérfanos a los que siempre había apoyado. ¿Pero por qué le decía esto? Jonathan se giró, fijándose en ella. Necesito a alguien que cumpla esta condición. Un matrimonio en el papel, que dure 1 año. Después de eso, nos divorciamos y todo vuelve a la normalidad. A cambio, financiaré la guardería benéfica que siempre has querido abrir. Es un trato, nada más. La propuesta impactó a Vera como una onda expansiva. Abrió la boca, pero no pudo articular palabra. ¿Casarse con Jonathan Cole? La idea era tan descabellada, tan absurda, que casi se rió, pensando que bromeaba. Pero sus ojos, serios e inquebrantables, le dijeron que no era broma. ¿Hablas en serio?, preguntó Vera con voz temblorosa. ¿Por qué yo? Podrías elegir a cualquiera, alguien más adecuado, más familiar. Jonathan se acercó, bajando la voz, con un tono que ella no pudo descifrar. Porque no confío en nadie más. Eres la única que no tiene motivos para explotarme ni a mí ni a Noah. Te preocupas por mi hijo, y lo veo a diario. Necesito a alguien con quien los riesgos sean manejables. Sus palabras fueron como un cuchillo involuntario. ¿Riesgos manejables? Ella era solo una opción segura, una herramienta para su propósito. A Vera se le encogió el corazón, pero mantuvo la voz firme. No quiero formar parte de un matrimonio falso, señor Cole. Solo quiero hacer bien mi trabajo y ayudar a Noah. Jonathan no titubeó. Se acercó, con una mirada penetrante. Si Víctor asume el control, todo se derrumba. No solo la empresa, sino también las organizaciones benéficas que te importan. Escuelas, programas para huérfanos. Miles perderán sus empleos y el futuro de Noah será inestable. ¿Quieres eso? Sus preguntas la paralizaron. Pensó en Noah, que había empezado a sonreír más, a confiar en ella. Pensó en su sueño, una escuela donde los niños huérfanos pudieran encontrar la alegría, como ella anhelaba. Y pensó en los miles que dependían de Cole Enterprises. La responsabilidad la agobiaba, aunque solo era una mujer común y corriente, sin poder ni estatus. Necesito tiempo para pensar, dijo Vera con voz tranquila pero firme. No es algo que pueda decidir de inmediato. Jonathan asintió, su mirada se suavizó un poco. Tienes una noche, pero no lo olvides, el tiempo no está de nuestra parte. Vera regresó a su pequeña habitación en la mansión, cerró la puerta y se sentó en la cama, con la mente hecha un torbellino. Sacó un viejo cuaderno donde había garabateado sueños de la infancia. Una línea garabateada la detuvo. Una de familia, aunque fuera por un día. Pero la familia que había imaginado no era un contrato, no era la transacción fría que Jonathan proponía. Pensó en Noah, sus ojos brillando cuando ella contaba historias. Pensó en otros niños huérfanos que podrían perder oportunidades si Cole Enterprises quebraba. Y pensó en Jonathan, el hombre frío que a veces dejaba entrever vulnerabilidad en su mirada al mirar a Noah. No quería admitirlo, pero en el fondo sentía una leve conexión con él. No amor, sino empatía por las cicatrices que ambos cargaban. Esa noche Vera no durmió. Se quedó junto a la ventana observando el destello de las luces de la ciudad a lo lejos. Finalmente suspiró, diciéndose a sí misma, solo 1 año. Paranoia. Por mi sueño. Pero su corazón le advirtió que entrar en este juego podría costarle más de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, Vera entró en el estudio de Jonathan. Estaba revisando documentos, con la expresión tan fría como siempre.
Ella se irguió, respiró hondo y dijo, estoy de acuerdo, pero tengo condiciones. Jonathan levantó una ceja, indicándole que continuara. No quiero dinero, dijo Vera con firmeza, pero tienes que cumplir tu palabra sobre la guardería. Y debes prometer que Noah no sufrirá por esto. Ya ha pasado por bastante. Sus palabras hicieron que Jonathan se detuviera. La miró, sintiendo un destello de respeto por primera vez. De acuerdo, dijo. Lo prometo. La boda se celebró días después, tan discreta que fue casi un secreto. En el ayuntamiento, Vera lució un sencillo vestido blanco preparado por el mayordomo. Sin flores, sin celebración. Ella permaneció de pie ante el oficiante, con el corazón latiendo con fuerza mientras leían los votos. Jonathan, con traje negro, mantuvo su semblante gélido, como si se tratara de una simple reunión de negocios. Pero cuando apareció Noé, tomándoles la mano con una sonrisa radiante, todo cambió. El chico no comprendió el significado de la ceremonia, solo tiró de la mano de Vera con alegría y dijo, «Eres la novia más hermosa». Vera sonrió, pero su sonrisa contenía una punzada de tristeza. Quería decirle a Noah que esto no era real, pero no soportaba romper su alegría. La ceremonia terminó rápidamente. El sencillo anillo de bodas en el dedo de Vera, sin adornos de piedras, se sentía más pesado de lo que esperaba. Al salir del ayuntamiento, Noah corrió delante, mientras Vera y Jonathan caminaban detrás, manteniendo la distancia como desconocidos. Esa noche, Vera se mudó a una habitación privada en la mansión Cole, espaciosa pero fría. Se quedó junto a la ventana, mirando el jardín donde Noah había jugado con ella. Su mano tocó el anillo, mientras su mente repetía, solo un contrato. No dejes que tu corazón se desvíe. Pero al levantar la vista, sus ojos se posaron en Jonathan, de pie en el pasillo de enfrente. Él la observaba con una mirada indescifrable. Ni fría ni cálida, sino compleja, de una forma que ella no podía comprender. Vera se dio la vuelta, cerrando la ventana, intentando acallar las emociones que la agitaban. Pero supo, desde ese momento, que todo había cambiado para siempre. La mansión Cole, con sus prístinas paredes blancas y su exuberante jardín, era ahora el lugar que Vera Grace llamaba hogar, aunque solo fuera de nombre. Tras la discreta boda en el ayuntamiento, se mudó a una habitación privada en el ala este, lejos de las habitaciones de Jonathan Cole. La habitación estaba amueblada con una cama grande, un escritorio de ébano y una ventana con vista al lago. Pero hacía frío, un recordatorio constante de que ella era solo una invitada temporal en el mundo de Jonathan y Noah. En su primer día viviendo allí, Jonathan la llamó a su estudio. Estaba de pie tras su escritorio, con sus ojos grises tan fríos como la piedra. Señorita Grace, dijo con voz firme pero cortante, seamos claros. Solo representamos nuestro papel en público, para los accionistas, la familia y la prensa. Aquí, sigues siendo la niñera de Noah y yo soy tu empleadora. Nada más y nada menos. Vera asintió, con el corazón encogido. Sus palabras no la sorprendieron. Ella sabía que se trataba de una transacción desde el principio. Pero su desapego la dejó con un vacío indescriptible. Lo entiendo, señor Cole, respondió ella con voz suave pero firme. Cumpliré con mi deber. Jonathan le sostuvo la mirada un segundo más de lo habitual, como buscando algo en sus ojos azules. Entonces se dio la vuelta, indicándole que se fuera. Al cerrarse la puerta tras ella, Vera exhaló, diciéndose a sí misma que debía controlar su corazón. Esto no era una familia ni amor, solo un contrato de un año. Sus vidas cotidianas transcurrían como líneas paralelas, sin cruzarse jamás. Jonathan salía temprano cada mañana, inmerso en reuniones y estrategias comerciales en Cole Enterprises. Vera pasaba sus días con Noah, cuidando al niño con todo su amor. Le enseñó a dibujar, a leer y a contarle historias de grandes sueños. Historias que una vez se contó a sí misma durante las noches solitarias en el orfanato. Noah se convirtió, sin quererlo, en el puente entre dos desconocidos. El niño de 4 años, con su cabello negro despeinado y sus grandes ojos redondos, se fue abriendo poco a poco a Vera. Ella no lo presionó para que hablara ni lo obligó a superar su miedo al abandono. En cambio, lo escuchó con paciencia, dejándolo acercarse a ella por sí solo. Una tarde, sentados bajo un roble en el jardín, Noah le entregó de repente un dibujo.
Mostraba 3 figuras tomadas de la mano, un hombre alto, un niño pequeño y una niña de pelo largo. Estos son papá, Noah y la señorita Vera, dijo con voz llena de orgullo. A Vera se le hizo un nudo en la garganta. Acarició el cabello de Noah, sonriendo para disimular las lágrimas. Es precioso, cariño, dijo. Lo guardaré para siempre. Pero en su interior, una voz le advirtió, no dejes que Noah se acerque demasiado. Cuando el contrato termine, perderá a otra persona importante. El pensamiento le atravesó el corazón. Jonathan, aunque intentaba mantener la distancia, no podía ignorar los cambios de Noah. El chico sonrió más, ya no se despertaba sobresaltado. Las pesadillas que antes hacían llorar a Noah se habían desvanecido, reemplazadas por una charla animada sobre si la señorita Vera decía esto o hacía aquello. Una noche, al volver tarde a casa, Jonathan se quedó fuera de la habitación de Noah, oyendo a Vera cantar una canción de cuna, una dulce canción que jamás había oído. Noah dormía profundamente, con el rostro sereno, mientras Vera le sostenía la mano, como si temiera desaparecer. Ese momento despertó algo desconocido en Jonathan. No amor, se dijo, solo gratitud. Vera lo estaba haciendo mejor que cualquier niñera anterior, pero no podía admitir que, en el fondo, sentía curiosidad por ella. Su dulce sonrisa, sus ojos melancólicos, la forma en que le entregó todo su corazón a su hijo sin pedir nada a cambio. Una noche, Noah tuvo mucha fiebre. Vera lo notó cuando gimió en sueños, con la frente ardiendo. Llamó inmediatamente al médico de cabecera, pero lo atendió ella misma mientras esperaba. Lo limpió con paños fríos y cantó suavemente para aliviar su malestar. Estoy aquí, cariño, susurró, apretándole la mano con fuerza. Todo estará bien. Llegó el médico, examinó a Noah y le recetó medicamentos, asegurándole que solo era una fiebre común, pero Vera permaneció a su lado. Estuvo sentada toda la noche, cambiándole paños fríos, tomándole la temperatura y murmurándole palabras tranquilizadoras. Al amanecer, exhausta, se desplomó junto a la cama de Noah, aún de la mano, y se durmió. Jonathan regresó de una reunión tardía, sus pasos se ralentizaron al ver la escena en la habitación de Noah. Vera dormía, con el cabello castaño despeinado y el rostro cansado, pero aún irradiando dulzura. Noah yacía a su lado, respirando con regularidad, con su pequeña mano aferrando su dedo. La luz del amanecer se filtraba por la ventana, proyectando un suave resplandor dorado sobre ellos, como un cuadro del que Jonathan no podía apartar la mirada. Su corazón se agitó, un latido que creía muerto hacía tiempo. Se quedó allí, luchando consigo mismo. Es solo gratitud, se dijo. Está haciendo bien su trabajo, eso es todo. Pero al cubrir con cuidado a Vera con una manta, sus dedos rozaron su hombro, lo que le provocó un sobresalto. Se apartó rápidamente, se dio la vuelta e intentó despreocuparse. Para evitar sospechas de los accionistas y la familia, Jonathan y Vera tuvieron que presentarse juntos en una gala benéfica organizada por Cole Enterprises. Vera se puso nerviosa al recibir una caja de regalo de Jonathan, un resplandeciente vestido de noche color esmeralda, resplandeciente como el mar. Nunca había llevado algo tan lujoso, y frente al espejo, se sintió como una extraña. El vestido se ajustaba a sus curvas, pero solo se sentía incómoda, temerosa de avergonzar a Jonathan delante de la multitud. Al entrar al salón, Vera sintió que decenas de miradas la observaban. Jonathan, elegante con un smoking negro, le ofreció el brazo. Actúa con naturalidad, susurró en voz baja pero tranquilizadora. Solo necesitan vernos como pareja. Vera asintió, forzando una sonrisa. Pero mientras se abrían paso entre la multitud, las preguntas de los accionistas y socios la abrumaban. ¿Fue una boda secreta? ¿Cómo se conocieron?, preguntó una mujer de mediana edad con los ojos llenos de curiosidad. Vera abrió la boca, pero no supo qué responder. Jonathan le apretó la mano sutilmente por debajo de la mesa, su tacto era cálido y firme. Déjame encargarme, murmuró, y luego se volvió hacia la mujer con una sonrisa perfecta. Nos conocimos por Noah. Ella es especial, no solo para mí, sino también para mi hijo. Sus palabras aturdieron a Vera. Sabía que era una farsa, pero la sinceridad en su voz le aceleró el corazón. Su toque, aunque involuntario, la dejó nerviosa. Cuando sus miradas se cruzaron, apartó la mirada rápidamente,
temerosa de que él viera emociones que aún no se había confesado. Esa noche, de vuelta en la mansión, Vera se paró frente al espejo, quitándose el vestido. Miró el sencillo anillo de bodas en su dedo, preguntándose si estaba dejando que su corazón se desviara. Esto no es real, se recordó, pero la sonrisa de Jonathan, su mano sujetando la suya, la persiguió toda la noche. Una tarde, Vera jugaba con Noah en la sala, apilando bloques de madera para formar un castillo. En su afán por conseguir más juguetes, tiró accidentalmente su vieja bolsa de tela, y un cuaderno de cuero desgastado se deslizó, rodando debajo del sofá. Absorta en ayudar a Noé a construir la torre más alta del mundo, no se dio cuenta. Cuando limpió más tarde y revisó su bolso, se dio cuenta de que el cuaderno había desaparecido. Se arrodilló buscando en el suelo, debajo del sofá, detrás de las cortinas, pero no encontró nada. Se le encogió el corazón. El cuaderno contenía garabatos de su infancia, sueños que había escrito en el orfanato. No tenía ningún valor para nadie más, pero para ella era un mundo entero. Noah, ¿has visto mi libretita? ¿La de la tapa de cuero marrón? Preguntó con voz serena. Noah negó con la cabeza, ocupado con su castillo. Vera buscó un poco más, pero fue en vano. Suspiró, diciéndose que debía de haberse caído en algún lugar y que aparecería más tarde. Aún así, la pérdida la dejó sombría todo el día. Esa noche, después de acostar a Noah, Jonathan entró en la sala a buscar unos documentos. Al agacharse para recoger un bolígrafo que había rodado bajo el sofá, vio algo extraño. Un cuaderno de cuero desgastado, escondido tras una pata del sofá. Lo recogió y pasó la mano por su superficie rugosa. Sin nombre, sin marcas claras, pero supuso que era de Vera. Era la única que llevaba cosas tan sencillas. Se llevó el cuaderno a su estudio y lo dejó sobre el escritorio. Una parte de él quería abrirlo, curioso por lo que había escrito, pero dudó. Era personal, y aunque era su esposo de nombre, no tenía derecho a curiosear. Al final, lo guardó en un cajón, diciéndose que lo devolvería en el momento oportuno. Sin embargo, el recuerdo persistía, como una pregunta sin respuesta. Una noche, Noah insistió en que los tres hornearan juntos en la cocina. Vera dudó. No quería cruzar los límites con Jonathan, pero la mirada ansiosa de Noah era imposible de rechazar. Recogió harina, huevos y chocolate, mientras Noah corría de un lado a otro, riendo alegremente. Jonathan, que acababa de regresar de la oficina, fue arrastrado a la cocina por Noah. «Papá, ayúdame a hacer un pastel», suplicó el niño. Jonathan arqueó una ceja, claramente fuera de lugar, pero se quitó la chaqueta, se arremangó y se unió a regañadientes. Vera lo guió para mezclar la masa, pero derramó harina torpemente sobre la encimera, lo que hizo que Noah se echara a reír. Vera también rió, con la harina espolvoreada en la mejilla y los ojos brillantes bajo las luces de la cocina. «Señor Cole, así», dijo, tomándole la mano para enseñarle a remover. Su roce los dejó a ambos paralizados. El tiempo pareció detenerse, y por un instante, la cocina se sintió extrañamente cálida. Noah, ajeno a la tensión, aplaudió y vitoreó: «Nuestro pastel será el mejor». Vera se giró, fingiendo limpiarse la harina de las manos, mientras Jonathan se aclaraba la garganta, concentrado en el bol como si fuera un contrato millonario. Cuando el pastel estuvo horneado, los tres se sentaron a la mesa de la cocina, compartiendo rebanadas de pastel de chocolate ligeramente torcido. Noah devoró el suyo, mientras Vera y Jonathan intercambiaban una mirada, muda pero cargada de significado. Por primera vez, Jonathan sonrió libremente, una sonrisa que iluminó su rostro habitualmente frío, pero cuando sus miradas se posaron demasiado tiempo, ambos apartaron la mirada. Vera se dijo a sí misma que esto era solo una actuación, solo para Noah. Jonathan se dijo a sí mismo que no podía sentir nada más que gratitud. Una dulce y frágil sensación se apoderó de la cocina, como una promesa tácita. La pálida luz dorada del sol se filtraba por los grandes ventanales, destellando en los pulidos suelos de madera de la mansión Cole. Vera estaba en el jardín con Noah, recogiendo hojas secas para una manualidad. La risa de los niños resonaba, clara como campanillas de viento, derritiéndole el corazón. Pero en el fondo, Vera sentía un vacío indescriptible. 2 meses después de firmar el contrato de matrimonio con Jonathan Cole, había intentado apegarse a las reglas. Una transacción, sin emociones.
Sin embargo, los pequeños momentos con Noah, y las veces que la mirada de Jonathan se posaba en ella, le hacían vacilar el corazón. Jonathan estaba en el balcón del segundo piso, observando el jardín. Acababa de terminar una llamada de trabajo, pero su mente se posó en Vera. Estaba arrodillada junto a Noah, mostrándole cómo colocar hojas en forma de pájaro. Su sonrisa, sencilla y sincera, despertó algo extraño en él, como si su corazón despertara de un largo letargo. Frunció el ceño, diciéndose que era solo gratitud por una niñera tan dedicada. Pero cuando Noah corrió a abrazarla, llamando a la señorita Vera con tanto cariño, Jonathan no pudo negar que la escena le hizo querer unirse a ellos, ser parte de ella. Un sábado por la mañana, Vera llevó a Noah al hospital infantil para una revisión de rutina. El niño se aferró a su mano, con la mirada ansiosa, al entrar en el pasillo blanco y desolado. «Señorita Vera, no me gustan los médicos», susurró Noah con voz temblorosa. Vera se arrodilló y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «No te preocupes, estoy aquí. Es solo una comprobación rápida, como un superhéroe probando sus poderes». Noah rió entre dientes, y su miedo se desvaneció poco a poco. En la sala de espera, una voz cálida lo llamó desde atrás. «Vera Grace, no puedo creer que te vea aquí». Vera se giró, sorprendida de encontrar a Will Harper, un viejo amigo de la universidad. Will, ahora pediatra, era alto, con una sonrisa amable y los ojos brillantes al mirarla. «Will, ¿cuánto tiempo?», exclamó Vera, dándole un ligero abrazo. Charlaron brevemente, recordando sus días como voluntarias en un orfanato. Will la había ayudado en los momentos difíciles de la universidad, apoyando discretamente su sueño de abrir una guardería benéfica. Su sinceridad la tranquilizó, como si regresara a una época más sencilla. Will miró a Noah, que dibujaba en la sala de espera. «¿Qué niño tan lindo, es tuyo?», preguntó con curiosidad. Vera negó con la cabeza, forzando una sonrisa. «No, solo soy su niñera». No mencionó el matrimonio falso, pues no quería explicar las complicaciones. Will asintió y luego sugirió: «¿Estás libre esta noche? Cenemos y nos ponemos al día. Soy nueva en la ciudad y quiero reencontrarme con viejos amigos». Vera dudó. Sabía que su vida estaba sujeta a un contrato estricto, pero ¿qué daño había en cenar con una amiga? «Claro», asintió con una suave sonrisa. Esa noche, en un acogedor restaurante, Vera se sentó frente a Will. Con un sencillo vestido azul y el cabello suelto, habló con pasión de su sueño de una guardería benéfica. Will la escuchó con admiración. «Sigues igual, Vera. Siempre poniendo el corazón en todo», dijo, levantando su copa de vino. Vera sonrió, pero sus pensamientos se desviaron hacia Jonathan. Su mirada, al salir de la habitación de Noah, a veces tierna, a veces fría como el hielo. En ese momento, Jonathan entró al restaurante con un socio. Había terminado una reunión temprano y había accedido a pasar a conversar más, pero al recorrer la sala con la mirada, se quedó paralizado. Vera reía, hablando con un hombre desconocido. Su sonrisa, la que él había notado inconscientemente, ahora era para otra persona. Una oleada de celos lo invadió y le oprimió el pecho. Apretó los puños, intentando mantener la calma, pero sus ojos ardían con un fuego innegable. Cuando Vera se levantó para irse, sus ojos se encontraron con los de Jonathan al otro lado de la habitación. El corazón le dio un vuelco. Él se quedó allí, con la mirada gélida, como si la viera a través de ella. Will la acompañó hasta la puerta, tocándole suavemente el hombro para despedirse. Jonathan se dio la vuelta sin decir palabra, pero su tensión era palpable. Esa noche, de vuelta en la mansión con Noah dormido, Jonathan esperaba a Vera en su estudio. La tenue luz de la lámpara resaltaba la tensión en su rostro. «¿Crees que puedes salir con otra persona mientras aún eres mi esposa de nombre?». Su voz era baja, cargada de presión. Vera se quedó atónita, no esperaba que lo mencionara. «Dijiste que esto era solo un contrato», respondió con voz temblorosa. «¿Acaso no tengo derecho a mi propia vida?». Jonathan se acercó, con los ojos encendidos por algo indescriptible. «No es exactamente ira, sino más bien impotencia. Ya conoces los términos de nuestro trato. No compliques las cosas». Vera sostuvo su mirada, con lágrimas amenazantes, pero conteniéndose.
¿Complicar las cosas? ¿Crees que quiero eso? Solo intento hacer mi parte, como niñera, como falsa esposa. ¿Pero alguna vez has considerado que yo también tengo corazón? Se dio la vuelta, dejando a Jonathan allí de pie, con el corazón hecho un torbellino. Quería llamarla de vuelta, pero la lógica lo detuvo. La emoción que había intentado ocultar resurgió, y le aterraba descubrir que tenía un nombre: celos. Los días siguientes se volvieron tensos. Jonathan evitaba a Vera, hablando solo cuando era necesario, mientras ella forzaba sonrisas para que Noah no notara el cambio. Pero cada vez que veía a Jonathan, como levantaba con delicadeza a Noah sobre sus hombros, o como sus ojos se posaban en ella cuando le cantaba, se le dolía el corazón. Se dio cuenta de que lo amaba, por mucho que intentara negarlo. Una noche, mientras Noah dormía profundamente, Vera se sentó en su habitación, abriendo su viejo cuaderno. Escribió: una vez soñé con una familia de verdad, donde Noah me llamaba mamá, y Jonathan me miraba no por un contrato, sino por una tontería. Él nunca abrirá su corazón, y no puedo quedarme para hacerme daño. Las lágrimas cayeron, borrando la tinta. Cerró el cuaderno, lo escondió en un cajón y decidió irse cuando terminara el contrato. Aunque la idea de dejar a Noah la ahogaba. Recordó a Jonathan tomándole la mano en la gala benéfica, su suave roce acelerándole el corazón. O la vez que estuvo fuera de la habitación de Noah, observándola contar historias con una expresión que no pudo descifrar. Esos momentos le dieron esperanza, pero la frialdad de él la apagó después. No me necesita, se dijo. Solo necesita una esposa en el papel. Vera empezó a prepararse para su partida. Buscó un pequeño apartamento cerca de su antiguo barrio, donde pudiera empezar de cero. Pero cada vez que Noah la abrazaba, llamándola señorita Vera con tanto cariño, ella quería quedarse. Se dio cuenta de que no solo amaba a Jonathan, sino a esta pequeña familia, la que nunca había tenido. Un día, mientras llevaba a Noah al parque, otra madre entabló conversación y le preguntó con indiferencia: «¿Qué niño tan dulce? ¿Eres su mamá?» Vera sonrió con tristeza, negando con la cabeza. «No, solo soy su cuidadora». Las palabras fueron como un cuchillo. Se dio cuenta de que, por mucho que amara a Noah, seguía siendo una extraña para el mundo, y quizás para Jonathan. Esa noche, sentada junto a su ventana, contemplaba la tenue luz de la luna. Se susurró a sí misma: «Solo unos meses más, Vera. Entonces serás libre». ¿Pero por qué duele tanto la libertad? Ella no lo sabía. En la habitación de al lado, Jonathan tampoco podía dormir, con la mirada fija en el anillo de bodas que aún llevaba. No por el contrato, sino por una razón que no se había atrevido a admitir. Mientras Vera y Jonathan lidiaban con sus emociones, se avecinaba otra tormenta. Víctor, el tío de Jonathan, sabía que se acercaba el plazo de 3 meses para el testamento, y Jonathan estaba a punto de cumplirlo. Reacio a perder el control de las empresas carboníferas, Víctor tomó la iniciativa. Una mañana, los tabloides estallaron con titulares sensacionalistas. Niñera cazafortunas, el plan de Vera Grace para casarse con un multimillonario. Los artículos acusaban a Vera de usar a Noah para conquistar a Jonathan, tildándola de oportunista con un pasado turbio. Aunque infundada, la difamación se extendió rápidamente en Internet. Fotos de paparazzi de Vera, en el parque, en el hospital, incluso cenando con Will, se vieron acompañadas de comentarios virulentos. Vera se enteró de la noticia cuando un antiguo colega le envió un enlace. Al leer cada línea, se le destrozó el corazón. Le inundaban los mensajes anónimos. Falsos. No mereces las brasas. Intentó mantener la calma por Noah, pero cuando él le preguntó: «Señorita Vera, ¿por qué está triste?», ella solo lo abrazó, incapaz de responder. En un evento benéfico al que ambos debían asistir, Vera sintió el peso de las miradas críticas y los chismes susurrados. Una mujer adinerada, amiga de Víctor, preguntó en voz alta frente a la multitud: «Señorita Grace, tengo entendido que tiene mucha habilidad para cautivar a los ricos. ¿Algún secreto que compartir?». Estallaron las risas y Vera bajó la cabeza, agarrándose el vestido. Jonathan, a su lado, empezó a hablar, pero Vera lo detuvo con un sutil movimiento de cabeza. No quería que él la defendiera, no por el contrato. Esa noche, de vuelta en la mansión, Vera no aguantó más. Se paró frente a la habitación de Jonathan y llamó.
Cuando abrió la puerta, ella dijo, con la voz entrecortada, no quiero ser una carga. Noah merece una vida tranquila, no una arrastrada por chismes por mi culpa. Creo que debería irme. Jonathan se quedó paralizado. Vete, repitió con más fuerza de lo habitual. ¿Crees que huir solucionará esto? Vera lo miró con lágrimas en los ojos. No pertenezco aquí, Jonathan. Nunca pertenezco. Ella se dio la vuelta, dejándolo allí parado, con el corazón oprimido por un miedo que no había sentido en años. El miedo a perderla. Días después, en una crucial junta de accionistas de Cole Enterprises, Víctor jugó su última carta. Ante docenas de accionistas y la prensa, se puso de pie, con un tono de voz cargado de sarcasmo. Estamos hablando del futuro de la empresa, pero abordemos algo primero. ¿El matrimonio de Jonathan con esa niñera, una oportunista evidente, es confiable? ¿Está capacitado para liderar al dejar entrar a alguien como ella en la familia Cole? La sala bullía. Jonathan, a la cabecera de la mesa, apretó los puños. Miró a Víctor con furia, con ojos afilados como cuchillos. Pero mientras Víctor continuaba, ella no es más que una cazafortunas. Jonathan se puso de pie de un salto, con una voz resonante, fría pero poderosa. ¿Basta? La sala quedó en silencio. Jonathan dio un paso adelante, recorriendo a todos con la mirada. Amo a mi esposa, dijo, cada palabra deliberada. Vera Grace es la única persona en quien confío para ser la madre de mi hijo. No necesita riqueza ni estatus, pero nos ha dado a Noah y a mí algo que nadie en esta sala podría comprar, una familia. Quien la insulta, insulta a mi familia. Su declaración dejó atónitos a todos. Los accionistas intercambiaron miradas. Los periodistas escribían frenéticamente. Víctor palideció, sin estar preparado para la postura pública de Jonathan. Pero el más sorprendido fue el propio Jonathan. Mientras hablaba, se dio cuenta de que sus palabras no eran una actuación. Eran verdad. Amaba a Vera, no por el contrato, sino porque ella le había devuelto la vida. Vera, invitada a la reunión para una iniciativa benéfica, se quedó en un rincón, escuchando cada palabra. Su corazón latía con fuerza, las lágrimas caían en silencio. Quería creerle, pero el miedo a ser lastimada la detenía. Al terminar la reunión, se escabulló sin decirle nada a Jonathan. Nubes grises cubrían el cielo, reflejando el ánimo sombrío que reinaba en la mansión de carbón. Vera permanecía en su dormitorio, guardando en silencio sus pocas pertenencias en una vieja maleta. El suéter verde que llevaba puesto mientras jugaba con Noah, el cuento de hadas que le leía cada noche y un dibujo que Noah le había regalado. Cada prenda traía recuerdos de los días que había vivido en esta familia. Pero el contrato matrimonial con Jonathan Cole había terminado. El testamento de su abuelo se había cumplido, la herencia estaba oficialmente asegurada y Noah estaba a salvo con su padre tras una victoria judicial. Para Vera, eso significaba que no tenía motivos para quedarse. Miró el sencillo anillo de bodas que llevaba en el dedo, tocándolo una última vez antes de quitárselo y dejarlo sobre la mesita de noche. Le dolía el corazón, como si se le desgarrara. Esto es lo correcto, se dijo. No puedo seguir esperando algo que no es real. Pero cada paso que daba en esa habitación, cada rincón de la casa que le recordaba a Noah y Jonathan, la hacía querer volver atrás, creer que los últimos meses no habían sido solo una actuación. Esa tarde, Vera se sentó junto a Noah en su habitación, forzando una sonrisa radiante a pesar de su corazón roto. Noah jugaba con un avión de juguete, pero sus ojos estaban fijos en ella, presintiendo que algo andaba mal. «Señorita Vera, ¿por qué está triste?», preguntó, con la voz clara y un tinte de preocupación. Vera respiró hondo, agarrándole la mano, intentando mantener la voz firme. «Tengo que irme un tiempo, Noah, pero te visitaré, ¿de acuerdo? Prometo traerte muchos cuentos». Noah negó con la cabeza con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. «No, no te vayas. Eres mi mamá». Sus palabras la apuñalaron en el corazón. Vera se arrodilló y lo abrazó con fuerza, las lágrimas caían silenciosamente sobre su hombro. «Siempre te amaré, Noah», susurró con la voz entrecortada. «No importa dónde esté, siempre seré tu señorita Vera». Noah sollozó, abrazándola, pero Vera sabía que no podía quedarse.
Si no se iba ahora, nunca encontraría la fuerza. Apartó con cuidado las manos de Noah, le besó la frente y se levantó. Él la siguió, agarrándola de la camisa, pero Vera solo le dedicó una sonrisa triste, acariciándole el pelo por última vez antes de salir de la habitación. En la sala, dejó una carta sobre la mesa del comedor, donde ella, Jonathan y Noah habían horneado juntos, riendo como una familia de verdad. Con letra temblorosa, escribió: «Gracias por hacerme sentir que pertenezco a una familia, aunque fuera fingido, para mí era real. Cuida de Noah». Vera no se reunió con Jonathan para despedirse. Él estaba en la oficina y ella no quería verlo. No quería ver su mirada fría, ni peor aún, un atisbo de calidez que la hiciera quedarse. Sacó su maleta de la mansión y miró hacia atrás una última vez. La casa era ahora solo un hermoso recuerdo, pero sabía que no pertenecía allí. Regresó a su antiguo barrio, donde había crecido en un orfanato. El pequeño apartamento que alquilaba olía a pintura fresca, pero se sentía extrañamente vacío. Vera empezó a prepararse para la clase benéfica que Jonathan había prometido financiar, enseñando a los niños a dibujar y leer. Se entregó al trabajo, intentando llenar el vacío de su corazón con sus risas. Pero cada noche, mientras la luz de la luna se filtraba por su ventana, pensaba en Noah, en su querida señorita Vera y en Jonathan, en su mirada cuando estaba fuera de la habitación de Noah, como si quisiera decir algo pero nunca lo hiciera. Se preguntaba si realmente había hecho lo correcto al irse, o si simplemente estaba huyendo de su corazón. La mansión de carbón se volvió más fría que nunca sin Vera. Noah apenas salía de su habitación, aferrado al dibujo que había hecho para ella, llorando por su mamá Vera. Jonathan intentó consolarlo, pero cada vez que veía los ojos tristes de Noah, un dolor agudo le atravesaba el pecho. Una vez creyó que podía controlarlo todo, su empresa, su vida, incluso su corazón. Pero ahora, el vacío en la casa le demostraba lo grave que había sido su error. Una noche, después de que Noah se durmiera tras un largo llanto, Jonathan entró en la sala y vio la carta de Vera sobre la mesa. Lo abrió, leyendo cada línea con el corazón encogido. Aunque fuera fingido, para mí era real. Las palabras lo aturdieron, como una sacudida que lo despertara de un trance racional. Recordó el viejo cuaderno de Vera, el que encontró cuando se le cayó en la cocina. Lo sacó de su cajón, lo abrió con manos temblorosas y leyó sus palabras de antaño. Quiero una familia, aunque sea por un día. Quería que la llamaran mamá. Que la quisieran sin miedo. Cada palabra era como un cuchillo, arrancándolo de los muros que había construido tras su matrimonio fallido con Sofía. Recordó la sonrisa de Vera mientras jugaba con Noah en el jardín, cómo se quedaba despierta toda la noche cuidándolo cuando estaba enfermo, cómo se mantuvo firme frente a Víctor y Sofía para proteger a su familia. Se dio cuenta de que la amaba, no por el contrato, ni por salvar su empresa ni a Noah, sino porque había curado las heridas en él y en su hijo. Ella era la luz que nunca quería perder. Jonathan se quedó aferrado a la carta, con la mirada resuelta. No puedo dejarla ir, se susurró. Miró por la ventana y vio que empezaba a llover. Se le ocurrió una idea. La clase benéfica de Vera inauguraba hoy en el centro comunitario. No tuvo tiempo de dudarlo. Agarró su abrigo y corrió a su coche, decidido a encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. La lluvia caía a cántaros sobre la ciudad, convirtiendo las calles en torrentes impetuosos. Jonathan condujo por intersecciones abarrotadas, con el corazón latiendo con fuerza. No llevaba paraguas, ningún plan más allá de una férrea determinación. Encuentra a Vera. Dile la verdad. Al llegar al centro comunitario donde se impartía su clase, aparcó y salió, dejando que la lluvia le empapara el traje y el pelo. Dentro del pequeño salón, Vera estaba entre los niños, vestida con una sencilla blusa blanca y con el pelo húmedo por haber protegido a un niño de la lluvia. Les ayudaba a colgar dibujos en la pared, sonriendo con dulzura, pero sus ojos reflejaban tristeza, como si ocultaran un vacío que nadie veía. La inauguración de hoy era el sueño que había acariciado durante años, pero sin Noah, sin Jonathan, se sentía incompleta. Jonathan empujó la puerta, el agua de lluvia goteaba de su cabello al suelo. El sonido hizo que todos se giraran. Vera levantó la vista, atónita al verlo allí de pie, empapado, con la mirada clavada en ella como si nadie más existiera. Los niños susurraban con curiosidad, pero Vera solo oía los latidos acelerados de su corazón.
Jonathan, susurró con voz temblorosa. Caminó directo hacia ella, ignorando a los curiosos. Vera, dijo en voz baja pero llena de emoción, cada palabra brotando de su corazón. Ya no necesito un contrato. No quiero perderte. Sé mi esposa, Vera. De verdad esta vez. Vera se quedó paralizada, con las lágrimas derramándose, mezclándose con la lluvia en sus mejillas. Negó con la cabeza, con la voz entrecortada, sin atreverse a creer. ¿Por qué ahora? Ya no me necesitas, Jonathan. Tienes a Noah. Lo tienes todo. Jonathan la tomó de la mano y la sacó afuera, bajo la lluvia torrencial. El agua fría le empapó la ropa, pero solo sintió el calor de su agarre. Porque fui un tonto, dijo con voz fuerte pero dolida. Tenía miedo de volver a amar, miedo de que me hicieran daño, pero no puedo vivir sin ti, Vera. Eres mi familia, la familia de Noah. Te amo. Ella lo miró con el corazón acelerado, aún temiendo que esto fuera un sueño que se desvanecería. Si lo dices en serio, ¿por qué me dejaste ir?, preguntó con la voz quebrada, las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Jonathan la abrazó con fuerza, la lluvia los empapaba a ambos. Porque fui un tonto, repitió con la voz temblorosa de emoción, pero de ahora en adelante, no te dejaré ir a ningún lado. Se inclinó y la besó, un beso profundo y apasionado, como para borrar toda distancia, todo dolor entre ellos. Vera le devolvió el beso, aferrándose a su camisa, con el corazón finalmente encontrando su hogar. Los niños dentro aplaudieron y rieron, pero los dos solo oyeron la lluvia en sus propios latidos. Bajo el diluvio, permanecieron de pie, abrazados, como si el mundo los contuviera solo a ellos. Regresaron a la mansión, empapados pero de la mano, con el corazón más ligero que nunca. Al abrirse la puerta, Noah bajó corriendo las escaleras, gritando, «¡Mamá Vera!». Saltó a sus brazos, abrazándola con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Vera se arrodilló, abrazándolo, oyéndolo llamar a su mamá por primera vez, sin dudarlo. Miró a Jonathan y lo vio sonreír, una sonrisa genuina, ya no fría ni distante. En la sala, bajo la cálida luz dorada de la lámpara, Jonathan tomó el anillo de bodas que Vera había dejado y se arrodilló ante ella. Esta vez no es un contrato, dijo con voz cálida y ojos brillantes de amor. Sé mi esposa, Vera, para siempre. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, mientras él le ponía el anillo en el dedo. El anillo ahora tenía un nuevo significado, no era un vínculo de obligación, sino una promesa de eternidad. Noah aplaudió, dando saltos a su alrededor, radiante. Ahora somos una verdadera familia. Esa noche, con Noah profundamente dormido, Vera y Jonathan se quedaron junto a la ventana, viendo cómo amainaba la lluvia y las estrellas centelleaban en el cielo. Él la abrazó por detrás, susurrándole al oído, «Te prometo una familia de verdad, una que nunca te abandonará». Vera se apoyó en él, sonriendo, sabiendo que esta vez sería para siempre. Su pequeña familia, aunque nacida de un contrato, ahora estaba unida por el amor más sincero. La suave luz del sol primaveral se filtraba entre las ramas de los árboles, proyectando un cálido resplandor dorado sobre la pequeña escuela benéfica Noah. Las risas de docenas de niños resonaban desde el patio de recreo, donde Vera Grace estaba entre ellos, con un vestido blanco claro, sosteniendo un cuaderno de dibujo para guiarlos al colorear. Había pasado un año desde que ella y Jonathan convirtieron su matrimonio falso en uno real, y ahora ella dirigía la escuela, el sueño que había alimentado desde sus días en el orfanato. Decenas de niños huérfanos encontraron alegría y esperanza bajo su cuidado, y Vera se convirtió en una inspiración para la comunidad, demostrando que la bondad podía cambiar vidas. Jonathan salió de la pequeña oficina de la escuela, donde se desempeñaba como presidente honorario. Ya no era el frío director ejecutivo de Enterprises, seguía dirigiendo la empresa, pero dedicaba más tiempo a su familia en la escuela, donde había encontrado el verdadero sentido de la vida. Desde la distancia, observaba a Vera sonreír radiantemente entre los niños, su corazón se llenaba de una calidez que nunca antes había sentido. Esa noche, en su acogedor hogar, que ya no era la fría mansión de antaño, Vera se sentó en el sofá, frotándose suavemente el vientre en expansión. Estaba embarazada de su segundo hijo, y esa felicidad invadía cada rincón de la familia. Noah, que ahora tenía 5 años, se arrodilló junto a ella, apretando la oreja contra su vientre, con los ojos brillantes.
Hermanita, serás muy feliz con mamá Vera como tu mamá, susurró con voz clara y emocionada. Vera sonrió con ternura, acariciando el cabello de Noah, mientras Jonathan se sentaba a su lado, apoyando su mano sobre la de ella. Intercambiaron una mirada amorosa. No hacía falta decir palabras para saber que esta era la familia con la que ambos habían soñado, una familia real. Una tarde de fin de semana, la familia se reunió en el patio trasero de la escuela. Jonathan sostenía una pala, Noah una regadera y Vera sostenía un pequeño retoño. Juntos, lo plantaron en la tierra. Las pequeñas manos de Noah acariciaban la tierra sobre las raíces mientras Jonathan sostenía el hombro de Vera, ayudándola a mantenerse firme. Este árbol crecerá con tu hermanita, Noah, dijo Vera sonriendo. Noah asintió, aplaudiendo, y con toda nuestra familia también. Los tres permanecieron allí, observando el retoño mecerse con la brisa, símbolo de su nuevo comienzo en un amor eterno. Jonathan abrazó a Vera y Noah, sus risas se mezclaban con el susurro de las hojas, creando una sinfonía de felicidad. Al anochecer, Vera y Jonathan estaban junto a la ventana, observando a Noah jugar en el jardín con una sonrisa radiante. Él la abrazó por detrás, susurrándole, «Gracias por darme una familia». Vera se inclinó hacia él, sonriendo, consciente de que su camino, desde un contrato frío hasta el amor verdadero, era una prueba del poder del corazón. El amor a veces empieza con pasos calculados, pensó, pero con un corazón sincero, encuentra su ritmo más auténtico, sin necesidad de firmar ningún contrato. Gracias por seguir esta emotiva historia del canal Historias del Alma. Comparte tu opinión sobre la historia en los comentarios. Si crees que el amor verdadero puede superar todas las pruebas y que a veces comienza de la manera más sencilla, no olvides darle a me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a compartir mensajes de amor y cariño. Apreciemos juntos los bellos momentos de la vida y el amor.